Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. Como este es el último capítulo de la temporada, he decidido dedicarlo a explicar cómo y por qué surge el podcast. También quiero dedicároslo a vosotros que me oís cada semana y a todas las personas que han colaborado en las entrevistas. Este programa va dedicado a vosotros y espero que sea de vuestro agrado. Sin más, paso a contaros cómo empieza este hermoso proyecto. ¿Por qué empecé el podcast? Bueno, pues el podcast se me ocurrió, no tanto el formato que está ahora en sí, sino la idea de hacer uno, a raíz de que yo estoy en un curso de actor y doblaje que hago a distancia, es un curso online que hago con la escuela 35 milímetros, y una de las asignaturas que metieron era la de locución radiofónica. Entonces, digamos que en la primera clase de locución radiofónica, la profesora empezó a preguntar qué experiencia tenía la gente en radio, en qué radios había colaborado y demás. En la clase nosotros de normal no hablamos entre nosotros, pero sí que le podemos escribir y la profesora nos lee y lo suele leer en voz alta, así digamos que nos enteramos los demás. Entonces yo empecé a ver que había mucha gente que había trabajado en radios importantes, había colaborado en un montón de radios y claro, yo la única experiencia que tenía en radio era cuando estaba estudiando cocina, que abríamos el restaurante y uno de los profesores, Luis, nos decía que si íbamos a la radio y hablábamos un poco del menú que tocaba esa semana, de cómo lo hacíamos, de un poco los ingredientes, así, la receta y tal, pues nos subía un punto por ir a la radio. La gente no iba porque no le gustaba lo de hablar en la radio, porque le daba vergüenza o lo que fuera, pero como yo la vergüenza es una cosa que se me cayó antes de la comunión y no tenía problema, pues yo por un puntito más iba, los martes, los miércoles íbamos en lo que era la radio de aquí, la escuela de medios audiovisuales, que además estaba cerca, íbamos caminando, salíamos del instituto y estaba a 5 minutos caminando. Y nada, yo con otro compañero, que él no hablaba porque le daba vergüenza, pero para que le subiera el puntito, él subía conmigo. Y decíamos un poco, decía la receta, lo que íbamos a hacer, la comida, lo que íbamos a hacer. Y nos hacían un par de preguntas y contestábamos allí sobre la marcha. Pero claro que yo nunca había colaborado con un programa así fijo, ni mucho menos presentado, ni trabajado para medios radiofónicos. Entonces, lo que pensé es, pues si no quiero que todos los alumnos me adelanten, tengan mucha más experiencia que yo y cuando acabe el curso lo tengan mucho más fácil que yo, voy a tener que trabajar o currármelo en alguna radio o hacer algo. Y entonces fue cuando pensé, pues radios aquí en La Gomera, ahora mismo yo solo conozco la de Sito Simancas, y la radio de Sito Simancas la lleva Sito Simancas y hace Sito Simancas todo, hasta incluso las cuñas publicitarias, todo el programa todo y lo hace todo. Y pensé, no sé hasta qué punto, si hablo con el hombre, yo puedo hacer algo con él. E incluso de lo que yo puedo hacer con él, no sé, dado su público, la gente a la que está más enfocada su radio, la cual se merece todo el respeto y el cariño que se le pueda dar, porque la verdad que el hombre, teniendo en cuenta tal y como está la cosa, que siga con una radio y que siga en antena y trabajando, la verdad que yo, todo mi respeto y mi admiración por Sito Simancas. Pero no me veía yo en esa radio trabajando o colaborando por mi forma de ser o por lo que a mí me gustaría hacer. Entonces tampoco quería trabajar en una radio haciendo algo que no me gustara o disfrutase. Y me acordé del formato podcast. Yo ya seguía algunos de comedia, todos, yo creo.
Y a raíz de seguir algunos de comedia, he escuchado otros que no son de comedia, que a lo mejor son de divulgación científica o de música. Pero vamos, que digamos que empecé en el podcast al seguir cómicos que tenían podcast o que colaboraban en podcast, pues empecé a seguirlos y a escucharlos. Y como el podcast es una cosa que te puedes hacer tú desde casa, y yo más o menos por el curso que estoy haciendo tenía ya equipo para arrancar un programa, pues digamos que ese es el motivo por el que decidí empezar un podcast. También os digo, desde que yo decidí empezar hasta que arrancó, pasó fácilmente un mes y medio. ¿Y cómo fue el proceso desde que tomé la decisión de lanzarme a sacarlo hasta que vio la luz? Pues el proceso, la verdad que fue... Yo tengo poca paciencia, los que me conocen lo saben, y para mí se me hizo bastante largo, porque desde que tomé la decisión, la primera idea que a mí me vino a la cabeza es que yo solo no iba a hacer un podcast, porque no me veía yo solo hablando y explicando ningún tema, ya fuera todas las semanas, cada 15 días o una vez al mes, porque al principio tampoco, o sea, yo tenía muchas ideas en la cabeza, pero quería que fuera con alguien. También el problema era que la única persona con la que, y a día de hoy sigue siendo así, con la que yo quería colaborar y que quería que fuera mi compañera en el podcast, era Sofía. Que Sofía sale en el primer capítulo hablando de la maternidad, es la segunda entrevistada, y como ella es periodista, y además ahora no estaba ejerciendo como tal, y yo sé que ella tiene, digamos, el bichito ese dentro, el gusanillo, pues pensé que estaría bien hacer un programa entre los dos, que ella pudiera sacar y utilizar su faceta como periodista, que incluso me podía ayudar a mí en cosas a la hora de cómo plantear el programa, y yo dedicarme a ser un poco el payaso, o el que le quitara hierro al asunto. A mí el primer programa que me vino así a la cabeza, o la primera idea que tuve, era como hacer una especie como un programa como el intermedio. En plan, que ella fuera la periodista que diera noticias, como Sandra Sabaté, periodista que daba las noticias de forma seria y que informaba, y yo sería un poco como el Gran Wyoming, que haría los chascarrillos, las bromas, y que le quitaría hierro al asunto. ¿Qué pasó? Que nada, que se me ocurrió, lo vi claro, empecé a ver posibles nombres, cómo hacer, qué temática, o sea, cómo se podía plantear el programa, en plan en secciones, cuánto durar y tal. Y cuando más o menos yo en mi cabeza lo tenía, vi muchas formas de plantearlo y muchos tipos diferentes de hacerlo, fue cuando quedé con Sofía para planteárselo, a ver si ella podía. Yo le di todas las opciones posibles, pero ella acababa de ser madre, y encima después con la pandemia y todo, ella el negocio que regenta con el marido estaba en que no sabía qué iba a ser de su vida, y la verdad que era un momento muy complicado para ella, y me dijo que ella no se podía comprometer ni una vez al mes, ni dos veces al mes a grabar, ya fuera un capítulo o varios capítulos, para dejarlos grabados, por el tema ese, que ella no podía contar con ella, no disponía del tiempo, que a ella le hubiera gustado, pero no disponía del tiempo. Pues al no tener a Sofía, ella incluso me dijo que estaba muy bien la idea, que por qué no pensaba en alguien más, o que buscara a otro colaborador, ayudante o copresentador, o como lo quieran llamar. Pero es que yo no me veía, y de hecho sigo sin verme haciendo, no sé,
sigo sin verme con otra persona que no fuera ella, porque aparte ella es eso, no solo lo bien o mal, o sea, no el buen rollo que tengamos y que nos entendamos, sino que se da una cosa que también, que ella podía enseñarme muchas cosas, y otra cosa que yo le comenté a ella es que ella y yo tenemos ideas políticas diferentes, pero sin embargo nunca hemos tenido mal rollo ni malentendido, o sea, ella me ha dicho lo que ella piensa de una noticia, yo se lo he dicho también, y más o menos hemos visto o entendido el punto de vista del otro, pero nunca nos hemos llegado ni a enfadar, ni han habido malos entendidos, ni... No, o sea, cada uno lo ve desde su lado, y digamos que nos decimos lo que pensamos, pero no lo defendemos a capa y espada, ni hay ningún tipo de afán de protagonismo, ni de imponerle tus ideas al otro. Entonces, como nosotros ya de por sí nos teníamos, digamos, ese respeto y ese buen rollo, pensé y sigo pensando que era la ideal para colaborar en un programa así que fuera de noticias, porque con otra persona igual, vuelvo a repetir que yo soy una persona que tengo poca paciencia, entonces con otra persona igual, si me toca mucho la moral, pues no sé cuánto podía durar eso. Una vez descartada Sofía y que iba a ser un programa en el que iba a ser yo solo, pues ya lo que me quedaba era plantearme qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Yo seguía teniendo claro, o por lo menos no me veía nada preparado para defender un programa que estuviera hablando yo solo todo el rato sobre una temática o diferentes temáticas bastante rato. Entonces se me ocurrió lo de, vale, pues cada semana hacemos un tema, y para no hablar yo solo, lo que puedo hacer es un programa un poco de entrevistas, que al final incluso el más que habla es el invitado. O sea, yo hago una introducción, hago, digamos, unas palabras al final del programa, y de resto, en muchos capítulos lo único que hago es preguntar. Mi aporte no suelo dar tampoco mucho mi opinión ni mojarme mucho, porque me gustó lo de que el entrevistado sea el protagonista y sea el que tenga cosas que decir. Al fin y al cabo, yo estoy todas las semanas, y el que habla pues con nosotros de vez en cuando para colaborar un día, pues que exprese él su opinión y que sea él el que nos diga cómo ve las cosas y qué es lo que piensa de cada cosa. Y básicamente fue tomar la decisión y empezar a trabajar sobre ello. ¿Qué pasó? Que desde que tomé la decisión y me puse a trabajar sobre ello, se me jodió la tarjeta de sonido, y no tenía... La tarjeta de sonido es un aparato que conecta el micrófono y los cascos en el portátil, y se me jodió. Y cuando fui a grabar la primera entrevista, que era con Iria, pues no tenía forma de grabarlo. Entonces mandé la tarjeta de sonido a arreglar, y desde que la mandé hasta que me llegó y tal... Al final empecé sin tarjeta, porque estaba tan desesperado que empecé a grabar con cascos de móvil, y el micrófono me compré uno así de menos calidad, pero que me sirviera para grabar el podcast, porque es que es eso, o sea, tenía ganas de empezar y de arrancar, porque una vez tenía la idea en la cabeza y lo tenía todo claro, cada día que pasaba era un quemor, un ardor que tenía yo dentro. Otra cosa que pasaba es que yo no quería decir nada hasta que saliera el programa, porque basta que dijera que tenía una idea, o que tenía basta que dijera que tenía una idea para que igual después la gente me dijera que si estaba, bueno, no sé, si estaba seguro, que cómo lo iba a hacer, que tal. Y entonces prefería decirle a la gente, mire, tengo un programa, es así, escúchelo. Pero ya con el contenido, no que la gente me volviera loca la cabeza y cómo va a ser, y a quién vas a entrevistar, sino que ya cuando tuviera una muestra es, mira, estoy haciendo un programa y es esto, escúchalo, si quieres, y si no, no pasa nada. Bueno, y otra cosa que también a lo mejor se puede preguntar la gente es cómo y por qué elijo los temas del podcast. Pues los temas los elijo casi porque van saliendo en conversaciones con la gente con la que hablo. Son cosas que a mí me llaman la atención
y luego, no sé, pienso que le pueden resultar interesantes a la gente. O yo me entero de una forma de pensar o de ver que no está saliendo en los medios, o sea, un punto de vista diferente que no se ve reflejado en lo que está saliendo en los medios. Y me parece interesante también sacarlo y que la gente se entere y lo escuche también otro lado. Como pasa, por ejemplo, eso pasó, por ejemplo, con el capítulo de Ser Políticos. Veníamos de la cuarentena y seguimos con un bombardeo continuo, diario y constante de malas noticias, de críticas a todos los políticos, a todos los partidos, a todas las decisiones, a todas las sentencias que salen, ya sean favorables o desfavorables, no sé. Quería que la gente supiera que hay gente que trabaja en la política y que lo hace, sobre todo, es una forma cercana, escuchando a la gente y que no podemos generalizar siempre que es una cosa que solemos hacer, que generalizar y decir que todos son esto, todos son lo otro, y que quería que de una forma amable a hablar y escuchar sobre todo a gente que está en la política y que intenta ser lo mejor que puede. Elegí dos personas de diferentes partidos para que, bueno, al final aquí siempre te van a decir que eres de uno o de otro, aquí y en todos lados, eso a mí me da igual. Pero eso, intenté que fueran dos personas que reflejaran dos ideas políticas diferentes. Además, uno estaba en la oposición y el otro estaba en el gobierno. Y uno estaba en el Cabildo, que es el organismo que gestiona toda la isla, y el otro en un ayuntamiento, que es algo que gestiona solo un municipio. Entonces, yo creo que con esas dos personas más o menos se veía todo bastante reflejado y había un abanico amplio de mira. Que se podía haber hecho de otra manera, llamar a más gente, fueron dos hombres y podía haber metido una mujer. Ya no sé, sobre eso yo por ejemplo, hay veces que solo han hablado mujeres, veces que solo han hablado hombres, pero sí creo que en el podcast, en el programa, está bastante equilibrado en el tema de hombres y mujeres hablando y expresándose. Sobre los temas también del podcast, sí tenía claro desde que se me ocurrieron un par de temas para el podcast, que el primero quería que fuera la maternidad, pero aparte, porque estoy rodeado, todas mis amigas, hubo un momento de mi vida que la que no estaba embarazada es porque acababa de tener un hijo, o sea, no sé, estoy rodeado siempre de chiquillos y de madres, aparte que trabajo ya en un colegio. Entonces, me parecía un tema a tratar importante y también incluso me parecía algo poético que el podcast abriera con el tema de la maternidad. Había algo ahí que a mí no sé, insisto, me parecía poético, me parecía que tenía como algo de que el que abriera todo lo demás fuera la maternidad. Respecto a los temas y cómo los elijo, pues digamos que no tengo así como mucho más que explicar o que decir. Insisto, los temas surgen en conversaciones, hablando con gente. Veo cosas en el Facebook como el proyecto del viaje interior y veo que es una cosa artística y que, no sé, quiero saber de qué va. Quiero darle proyección, quiero que la gente lo conozca y no sé, insisto, no hay ningún tema tabú ni hay nada que me guste más o que me guste menos. Intento tocar todos los palos, eso también hace que la audiencia después no sea una audiencia definida y que haya veces que haya gente que escuche un capítulo y no escuche más, porque escuchan el capítulo que a ellos les interesa y después el podcast no les interesa. Pero, no sé, el hacer un podcast también solo centrado en un tema, a lo mejor más adelante puede que lo haga, pero no me veo yo preparado para pasarme largo tiempo hablando de un solo tema. Porque no sé si la gente le interesará escucharme a mí cada semana, cada 2 semanas o una vez al mes, aunque trates diferentes cosas, pero hablar siempre de lo mismo. Me parece que lo de darle, ya que, como decía antes, ya que aquí no
radio y no hay otros programas de radio, pues por lo menos en el podcast así se le puede dar voz a más gente y más temas. Entonces, no sé, pues eso, que el podcast, lo de los temas es así. Bueno, otra cosa que también quiero hablar es cómo ha sido mi experiencia con el podcast. Mi experiencia en general con el podcast yo creo que es positiva. Para empezar, porque he aprendido un montón de cosas, tanto a la hora de editar sonido, de videollamadas, de cómo hablar con la gente, cómo preparar una entrevista, porque os lo creáis o no, las preguntas yo me las preparo e investigo sobre los temas. Por ejemplo, en los últimos temas que iba sobre inversión, pues tuve que, para preguntarle a Alejandro, tuve que investigar un poco sobre las criptomonedas y sobre el blockchain. Y luego para la entrevista con Miguel también tuve que investigar y estuve hablando con él para ver cómo era lo de la compra y la venta de deuda inmobiliaria. Entonces el podcast, lo primero, he aprendido un montón. Me ha sorprendido también, esto sí tengo que decirlo, me ha sorprendido mucho la facilidad con la que la gente ha querido colaborar. Todas las personas que habéis oído en el podcast me ha dicho que sí a la primera. No he tenido que convencer a nadie ni insistirle para que colabore. Y solo una persona, de todas las personas a las que le he preguntado o les he sugerido colaborar o las he invitado a la entrevista, solo una persona me ha dicho que no. Y hubo una persona que me dijo que sí, pero después se le olvidó, no pudo, bueno, cosas de la vida que no pasó, pero que da igual porque el capítulo salió sin ella y no pasó nada. Pero por lo general me sorprendió mucho eso, la colaboración de la gente y lo dispuesta que estaba a ayudar y a colaborar cuando muchos no sabían ni lo que era un podcast, ni que yo tenía un programa, ni lo escuchaban ni lo seguían. O sea que simplemente era, pues, si necesitas mi ayuda, yo te ayudo y pa'lante. De hecho, muchos después ni han escuchado su propia entrevista o han escuchado ese capítulo porque simplemente quisieron colaborar y ya está. Entonces, eso me ha sorprendido mucho. Otra cosa que me ha sorprendido también es el trabajo, que no me lo esperaba, el trabajo de edición que tienen algunas entrevistas cuando acaban. Y es porque ustedes no lo sabéis, porque no tenéis por qué saberlo y porque es una cosa que tampoco se habla. Es que una vez yo tengo las entrevistas grabadas, eso se edita, se corta, se pega y intento quitar todos los susurros, suspiros, toses, estornudos, gente sorbiendo mocos, o sea, pasa de todo, carraspeos, gente que se equivoca y me dice, mira, empiezo de nuevo, pues todo lo anterior se corta. Y eso, por ejemplo, ha sido un trabajo que, como ya he dicho varias veces, yo soy una persona que tiene poca paciencia, pero me ha ayudado porque es un trabajo que tienes que estar sentado, tienes que estar centrado y dedicarte a hacerlo. O sea, una grabación, si un audio dura 30 minutos, perfectamente tú puedes tardarte 40, y cuando digo 40 es que va de 40 a una hora. O sea, 30 minutos después entre el corta, pega, sube el volumen, baja aquí, quita esto y por lo otro, en serio, perfectamente media hora de conversación suele ser después una hora y pico también de trabajo, depende de lo bien o lo mal que esté el sonido, porque no olvidemos que las entrevistas las grabo por Skype, y aparte de la calidad de los micrófonos, también influye la calidad del wifi y de lo pegado que esté la persona al micrófono, que se despegue, que se levante, que se mueva, que le roce con la camisa, con un pendiente, con un collar. Entonces me ha sorprendido también el tiempo que hay que dedicarle a eso. También hay que dedicarle tiempo, que parece que no, a promocionarlo. Y es que cada vez que hay un capítulo, pues tengo que promocionarlo, no lo hago diariamente, pero sí varios días a la semana en todas las plataformas. En todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Twitter lo dejé de usar porque no tenía ninguna repercusión ahí, no me seguía nadie
y tampoco veía yo que Twitter, no sé, vamos, que no, a mí Twitter no me gusta y la verdad que no es que Instagram sí, pero en Instagram vi que tenía más respuestas, la gente entraba más y Twitter fue una cosa que fue un fracaso. Entonces me quedé con Instagram y Facebook. Pero eso también me ha dado el intentar no solo subir contenido para que la gente enganche, sino intentar hacerlo de forma atractiva, que los mensajes, ya que es un programa de buen rollo, los mensajes sean de buen rollo. Intento contestar siempre a todo el mundo que me escribe o que me pone algo, me hace alguna pregunta, de dónde lo escucha, de qué va el podcast, no sé. Parece que no, pero también lleva un poco de tiempo. Que no me estoy quejando, sino que quiero decir que tampoco me esperaba dedicarle tanto tiempo a la parte, digamos, un poco más comercial, más la de vender el producto. Y mi experiencia con el podcast también ha sido, digamos que la parte en la que yo creo que me he equivocado fue precisamente en que yo saqué el podcast y al principio no le daba mucha publicidad porque no quería ser el típico pesado que saca un podcast y cada vez que sale a la calle o en Facebook a todo el mundo o por WhatsApp tengo un podcast, escúchalo, tengo un podcast, escúchalo. Y como no quería ser ese pesado, pero sí es verdad que si tú a la gente no le dices tengo un podcast, escúchalo, tengo un podcast, escúchalo, la gente no va a escuchar el podcast porque no le aparece por arte de magia en el móvil, en la tablet o en el ordenador. Y eso sí fue un fallo grande porque el podcast vuelvo a decir que es un formato que no se trabaja. Aquí en La Gomera, la mayoría de la gente que se lo dije no sabía lo que era. También te digo que hubo gente de fuera con la que he hablado, le he dicho que tengo un podcast y tampoco sabía lo que era. O sea que no es algo que sea de aquí de La Gomera. También pensé que era una cosa generacional, que daba por hecho que la juventud sí sabía, o gente más joven, y cuando se lo comenté a pibes y pibas de la banda que si escuchaban podcast y me dijeron que no sabían lo que era, pues digo, pues tampoco es que yo sea un viejo, entonces, o la gente de mi entorno sean viejos y no sepan lo que es un podcast. Entonces, es un formato que está empezando, que hay mucha gente que no conoce, y que la gente en general no tiene ni siquiera plataformas para escucharlo, o sea, no tiene las aplicaciones, por lo que lo escuchan en Spotify porque la tiene para escuchar música y entonces aprovecha ahí, o mucha de la gente lo escucha por YouTube, porque es una aplicación que te viene ya con el móvil, con la tablet, o si tienes una Smart TV con la Smart TV. De ahí que empezar a pasarlo a formato, digamos, vídeo para YouTube, para que la gente lo escuchara. La idea era hacerlo al principio y cuando la gente lo conociera, que se pasara al podcast, pero vamos, que la gente no va a bajarse una aplicación ni va a hacerse seguidor de podcast porque yo tengo un programa, es una cosa que yo tengo claro. Entonces, de momento vamos a seguir con esa dualidad, aunque sea un podcast, que es una cosa que se escuche. Va a estar en las plataformas de podcast y también al día siguiente o a las horas, depende de lo que tarde, en YouTube, en formato, digamos así, como de audio-vídeo. Y mi experiencia ha sido esa, positiva en casi todo. Me he equivocado en algunas cosas y he ido rectificando sobre la marcha. Y espero seguir aprendiendo y espero seguir cagándola y rectificando. O sea, no me importa fallar y no me importa. Este es mi primer podcast. Yo no sabía cómo se hace. Me informé en vídeos de YouTube y en gente que ya tenía. Yo empecé el mío. Estoy aprendiendo y estoy equivocando sobre la marcha y nada, y a seguir aprendiendo y equivocándome sobre la marcha. No me duelen prendas. Vale, ¿cuáles son las cosas que más me han gustado y cuáles las que menos del podcast? Las que más me ha gustado, tendría que volver a decir, es la disposición de la gente a colaborar y ayudar. Porque aparte de que me sorprendió, es que de verdad, o sea, ellos también tienen su tiempo, tienen sus cosas que hacer y tienen que buscar un hueco
para la entrevista, y la verdad que eso es yo creo que lo que más me ha gustado. Con eso igual también lo que menos me ha sorprendido que haya gente que haya entrevistado o que le haya dicho lo del podcast y luego no es que no hayan escuchado ni antes ni después el podcast, sino que no escuchan ni siquiera la suya. Eso, no sé, me resulta curioso, por lo menos por ver si lo hicieron bien o mal, pero hay gente que sé que ha colaborado y después, pues mira, pues ahí queda y gracias por todo. Y tampoco me ofende, ni me molesta, ni me pasa nada. Insisto, lo que me sorprende. Porque yo creo que si a mí me entrevistaran, lo iría para ver qué digo, cómo lo hice. O igual no, porque yo, por ejemplo, no he escuchado el podcast, porque a mí me da vergüenza escucharme y oírme. O sea que igual también estoy metiendo la gamba. Así que, bueno, no sé, pero me llama la atención. O sea, viendo cómo la gente en redes sociales, que son muchos del yo y el pa' mí, luego me sorprende que no quieran escucharse. Otra cosa también que me ha gustado es que hay gente que se ha acercado o por redes sociales me ha dicho, mira, esto me ha gustado o esto no me ha gustado. Y eso es otra cosa que me gusta, porque tanto sea, mira, me gustó, que a todo el mundo le gusta que le halaguen y hacer bien su trabajo, está claro. Cuando es que no, también, porque insisto que yo estoy aprendiendo. Hay cosas que es porque puedo haber hecho mal yo, y hay otras porque va en el gusto de la persona. O sea, yo entiendo que a una persona que no le interese nada, por ejemplo, el tema de la agricultura, y se hable el tema de la agricultura, que me diga, mira, la verdad que no me hizo mucha gracia, no me gustó, me aburrió el tema. A lo que yo le digo, vale, pues no sé, en la semana que viene habrá otro tema, tranquilo. Pero por lo general la gente, los pocos, tampoco es que a mí me lleguen críticas constantes y cada persona que lo escuche me diga lo que le parece, pero por lo general la gente ha sido respetuosa, me lo ha dicho de buenas maneras, y la verdad que me ha gustado eso, o sea, y me sigue gustando que la gente me diga, porque a mí también me ayuda. Esto es una cosa que está en constante cambio, yo estoy aprendiendo y todo lo que me digan para mejorar, pues me parece estupendo. De las cosas que menos me gustan que ha pasado durante este tiempo del podcast es que la gente lo ha compartido poco. O sea, gente que lo escucha, incluso que le gusta el capítulo, pero no lo comparte para que otra gente lo vea. Y es una putada porque yo no puedo... Vamos a ver cómo lo explico. Yo hago el capítulo, yo lo publico y yo lo pongo en mis redes sociales, pero solo lo va a ver la gente que yo tengo. Por lo tanto, se limita a la gente que yo tengo. Si la gente lo comparte en sus redes sociales, aparte de la gente que tengo yo, la gente que tiene ella y que yo no tengo, también se enterarán y lo escucharán. Y es la única forma que tiene el podcast de crecer. O sea, yo por mucho que me esfuerce, no puedo hacer que crezca más. Puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo más largo, más corto, le puedo meter más dinero y que llegue a más plataformas en más sitios, pero no lo va a escuchar más gente si la gente no me ayuda. En ese aspecto dependo totalmente de la gente. Y la gente lo comparte muy poco. No es una queja en sí, pero sí que en cierta manera es una putada, porque claro, es una cosa que no depende de mí, que se escapa de mi control y que dependo totalmente de la gente, y doy por hecho, vamos a ver, la gente no lo comparte a mala fe, porque mucha gente le da me gusta, pero no se dan cuenta que si ellos no lo comparten, yo no puedo hacer que llegue más lejos y que llegue a más gente. Entonces, el compartirlo es esencial para que el podcast pueda crecer y llegar a más sitios. Y tiene que ser la gente la que lo comparta. Yo no puedo hacer más. Y eso es una cosa de las que menos me gusta, pero no, insisto, no es una queja, no es que me esté quejando de que la gente sea mala o que la gente no lo comparta, sino que es una cosa que al escapar de mi control, ser una cosa que yo no puedo hacer, que dependo de la gente, pues sí es una cosa que me jode un poco, porque si por mí fuera, igual con todo el trabajo
y el cariño que yo le he puesto, yo querría que esto llegara a, yo qué sé, a Singapur, a la Luna y a donde por pedir. Pero insisto, es que dependo de la gente y eso pues es una putada, hablando claro y acabando rápido. Bueno, este es el último capítulo de la primera temporada. Y al decir esto, me imagino que la pregunta que surge también es si es el último capítulo de la primera temporada, ¿va a haber una segunda? Pues en principio sí. Yo quiero seguir con el podcast y si paro ahora es porque el podcast lo empecé cuando no estaba trabajando y tenía, lógicamente, tenía muchísimo más tiempo para dedicarle, tanto a hacer las entrevistas, a editarlo, a promocionarlo y demás. Una vez empecé a trabajar, tengo toda la mañana y parte de la tarde ocupada, porque yo salgo de mi casa a las 7 menos cuarto de la mañana y voy llegando a casa a las 4 menos cuarto de la tarde y tengo que comer y hacer mis cosas. Entonces solo tengo el tiempo de la tarde. ¿Qué pasa? Que también volvieron los ensayos de la banda. Ahora el grupo de teatro vamos a hacer una obra, o vamos a empezar a ensayar una obra y también necesito tiempo para eso. Y vamos, y bueno, y un poco de vida personal que tendré yo que salir a la calle y relacionarme con las demás personas. Entonces tengo menos tiempo y por eso creo que ahora es buen momento para hacer un parón, dedicarme a lo otro que me va a llevar también mucho más tiempo, tomar ideas y así hacer una segunda temporada. Yo espero que mejor que la primera, no porque la primera haya sido mala, sino porque yo creo que se puede hacer mejor y podemos hacer, no sé, sí, algo de más calidad incluso y ver ver otros programas de grabación, otra forma de editar el sonido, de grabarlo, de hacer videollamadas, las entrevistas de otra manera. No sé, aparte de todos los otros proyectos que tengo, también quiero aprovechar que no estoy haciendo el programa para investigar y ver cómo puedo hacerlo mejor. Con respecto a esto, claro, no sé cuándo empezaría la segunda temporada. Lógicamente, antes de empezar o desde que empiece a trabajar en ella, lo anunciaré en redes sociales, le daré difusión e intentaré que se entere todo el mundo de, hey, la segunda temporada empieza tal día. Pero no os digo ahora, antes de Navidades, después de Navidades, en noviembre, en diciembre, en enero, porque verdaderamente no lo sé y como quiero ir cerrando otras cosas, pues va a quedar un poco en el aire, pero que en principio, si no pasa ninguna desgracia, esperemos que no, pues sí va a haber una segunda temporada. ¿Cómo será la segunda temporada? ¿Y si habrán cambios? Pues puede que sí. También os digo que, como os he dicho, que quiero hacerlo mejor y de otra manera, a lo mejor en este tiempo me planteo cambiar algunas cosas y meterle cosas nuevas o simplemente cambiar algunas de las que hay y hacerlas diferentes. Porque como ya he dicho, yo creo que es algo, o sea, todo se puede mejorar y yo creo que este podcast también, como estoy aprendiendo y esto está en constante evolución y yo espero que la segunda temporada cuando empiece sea mejor y cuando acabe sea mejor que cuando empezó. Por último, y no menos importante, quiero darle las gracias a todos los oyentes y sobre todo a los entrevistados. Los voy a decir por orden en el que han ido apareciendo en el podcast y a los que han salido 2 veces solo voy a decir su nombre una vez, pero es el doble de agradecimiento porque han colaborado varias veces y la verdad que yo eso se los agradezco muchísimo. La primera sería Iria Peleteiro Díaz, después Sofía Brito Guinea, Antonio Ramos Díaz, Sergio Ginoria, Alejandro Darias Vizcaíno, Borja Mendoza Herrera, Eleazar Borrego Brito, José María Morales, Estefanía Venus Mendoza Barrera, Loreto Herrera Vizcaíno, Alicia Costa Ramírez, Felipe Hernández Lorenzo, Benjamín Trujillo, José Manuel Sánchez Sánchez, Rosaura Mendoza Rodríguez, mi mal,
Y por último, Miguel Arimont Lincoln. A todos vosotros, muchas gracias. Y espero contar con vosotros si se diera el caso, que espero que sí, tanto en la segunda temporada como en una tercera, como en una cuarta o cuando sea. Y por último, recordad, sed felices y no deis por saco.